Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando ustedes repasen este material. Vamos a ver en esta presentación, y es el último tema que nos corresponde cubrir en este curso, que es la regresión y la correlación. Vamos a ver los dos temas porque son asuntos muy relacionados el uno con el otro. Sin embargo, el objetivo es la regresión. La correlación es un medio precisamente para poder llegar a la regresión. Vamos a empezar con correlación porque el procedimiento de correlación me dice cuánto están relacionadas dos variables. El procedimiento de regresión, como veremos, nos dice cómo están relacionadas dos variables. Sin embargo, es preferible empezar con el cuánto para no tener que enfrascarse en un proceso de regresión eh, con dos variables que no tienen una relación estrecha. Vamos a utilizar el archivo del naranjal, que ya varias veces lo hemos utilizado. Es aquel muestreo que se hizo en los chiles en un naranjal grande donde se buscaba encontrar algún grado o algún tipo de solución para el combate de la enfermedad post-Bloom. Eh, en este caso vamos a utilizar un archivo ligeramente alterado, única y exclusivamente para efectos didácticos, de que el grado de relación que existe entre las dos variables con que se van a trabajar sea más o menos aceptable. No se logró, a pesar de la alteración, un valor estrecho o adecuado, pero para el ejemplo es más que suficiente. Vamos a usar el programa Excel para hacer el procedimiento de correlación. Posteriormente lo vamos a hacer también en el programa Infostat. El procedimiento de correlación está dentro del conjunto de procedimientos que se encuentra dentro de el menú análisis de datos. Este es el menú que generalmente está en el menú de datos de la hoja electrónica de Excel, eh, pero puede estar en otro lugar dependiendo del tipo de Excel que ustedes tengan. Como todo procedimiento de Excel, eh, este análisis de correlación me lleva a una pantalla de diálogo que me pregunta por la entrada y me pregunta por la salida. Primero que nada, tengo que definir la entrada y luego tengo que definir a dónde quiero que ponga el resultado, o sea, la salida. Tengo que definir entonces el, la entrada, en este caso serían todas las variables. Obviamente no se incluye la columna esta que se llama punto, porque esa es un código de clasificación nada más. Vamos a incluir única y exclusivamente las variables que se midieron y que se incluyen en este archivo, que se midieron en el muestreo del naranjal. Esto es humedad del suelo, compactación, hojarasca, postbloom, mancha grasienta y cosecha. Posteriormente viene la indicación de que la información está en columnas y la casilla en donde le indico que en la primera línea, en la primera fila, lo que tengo son rótulos, que lo que tengo es datos de identificación. No hay información numérica en esta primera fila. Si ustedes no le marcan esta casilla, entonces Excel va a creer que en esta primera fila debe encontrar números, y al no encontrarlos va a decir que el análisis de correlación no se puede realizar. Posteriormente viene la parte de la salida. En este caso yo le indico única y exclusivamente una celda a partir de la cual Excel va a imprimir el resultado del análisis de correlación.
Si ustedes quieren, lo pueden utilizar en una hoja nueva o hasta en un libro nuevo, si ustedes quieren, ¿verdad? Esas son las opciones que me da el análisis de correlación en la parte de opciones de salida. Al finalizar las indicaciones estas, se le indica a la hoja electrónica aceptar. El resultado del procedimiento correlación es esta matriz, en donde tenemos en la línea de arriba las variables que actuaron como variables independientes en el cálculo de la correlación. Y en la primera columna están las mismas variables, pero las que actuaron como variables dependientes en el análisis de correlación. Las flechas rojas indican o señalan la celda en donde está la correlación que se obtuvo para la variable post-Bloom como variable independiente y la variable cosecha como variable dependiente. En este caso se obtuvo un resultado de menos 0,3988 y decimales, que se redondea a menos 0,4. El valor menos lo que indica es la dirección, de la relación que hay entre cosecha y post-bloom. De ninguna manera indica que la correlación es negativa. La correlación, el ámbito de valores que puede tomar la correlación siempre es de 0 a 1. El signo lo único que representa es la dirección de la relación. Este valor de correlación de 0,4, es el máximo coeficiente de correlación que se obtiene en este procedimiento de correlación. El signo menos lo que indica es que conforme aumenta la cantidad de post-bloom, disminuye la cantidad de cosecha. Eso quiere decir el signo menos, o sea, la relación es decreciente. Si hubiera sido más, pues entonces hubiéramos tenido una relación creciente. Se escoge este valor por ser el máximo que se puede obtener en este análisis. Conste que este valor es ficticio porque es producto de la alteración que se hizo en este archivo, con fines didácticos nada más. En un análisis de correlación normal, se escogerían aquellas variables que presentan la máxima correlación para continuar con un análisis de regresión si así lo disponen los objetivos del trabajo, porque puede ser que existan correlaciones altas que no son de importancia o no son del interés del trabajo que se está realizando, pero si lo es, entonces se continúa el análisis de regresión para aquellas variables que están altamente correlacionadas. Como pueden observar en esta matriz, el cuerpo de la matriz está dividido a la mitad por una diagonal de unos. Este 1 corresponde al grado de relación que existe entre mismas variables, como variable independiente y como variable dependiente. Por ejemplo, fíjense que el primer 1 de la diagonal, lo que está en la celda que relaciona humedad del suelo con humedad del suelo. Eso es lo que quiere decir el 1. La mitad superior de la matriz está vacía porque Excel no repite el cálculo de la correlación. Dese cuenta que en esta primera mitad estarían exactamente los mismos valores que están en la mitad de abajo, porque tendríamos exactamente las mismas relaciones.
las mismas variables relacionadas consigo mismas. Por ejemplo, tendríamos post-bloom con cosecha y arriba tendríamos cosecha con post-bloom. Es exactamente la misma cosa. Y por lo tanto, entonces, solo apunta la mitad inferior de la matriz. Para el procedimiento de regresión vamos a utilizar el mismo archivo del naranjal y es el mismo archivo que utilizamos para el análisis de regresión, de correlación. En este caso vamos a utilizar única y exclusivamente las variables que supuestamente presentan la máxima correlación, que es la variable post-bloom y la variable cosecha. Primero que nada hacemos una figura de dispersión entre estas dos variables, utilizando post-bloom como variable independiente, esto es en el eje de las X, y cosecha como variable dependiente en el eje de las Y. Observen que la dispersión resultante es bastante sin forma. Hasta existe un valor que parece ser que es un dedazo, ¿verdad? Parece que es un valor salido total y completamente de norma, o por lo menos de la tendencia general de los datos. Sí se ve o se puede ver si se toma en cuenta única y exclusivamente el grupo de los datos que está en la parte inferior del, de la gráfica, se puede ver que existe una leve relación decreciente entre la variable cosecha y la variable post-bloom. Sin embargo, no es del todo clara. Como les decía, esta dispersión es muy desordenada como para establecer relaciones al ojo. Pero bueno, para el ejemplo es más que suficiente. Hay dispersiones entre variables que están altamente correlacionadas, que son muy ordenadas y marcan perfectamente la tendencia que existe entre ambas variables, pero no es nuestro caso. Al hacer clic en cualquier punto de esta dispersión, se va a abrir hacer clic con el botón derecho del mouse, ¿verdad? Se va a abrir una pantalla con algunas órdenes. En este caso, la orden que me interesa es agregar la línea de tendencia. Dependiendo del Excel que tengan ustedes instalado, así va a ser la pantalla que aparezca cuando le digan agregar la línea de tendencia. Puede ser que aparezca una pantalla similar a esta. Estos son para los programas Excel bastante antiguos. De edad intermedia puede ser que aparezca una pantalla que es el resumen de las dos próximas, de esta pantalla y la próxima que vamos a ver. Y en los más modernos va a aparecer a la derecha de la figura, va a aparecer un menú grande en donde se van a darle todas las órdenes que se necesitan darle en relación con esta línea de tendencia. Esto es el tipo de línea, el color de la línea, etcétera. En el caso de los Excel un poco más antiguos, eso no va a suceder en la misma pantalla. Habría que buscar algunas otras opciones más. Bueno, en este caso vamos a marcarle una relación lineal.
Al dar a aceptar, aparece entonces la segunda pantalla del comando de agregar línea de tendencia. Esta segunda pantalla es simple y sencillamente para preguntar si se desea agregar también la ecuación de esa línea de tendencia y además el valor del R cuadrado. Como les decía anteriormente, puede hacer que esto aparezca exactamente en la misma pantalla en donde se le indica que la relación que se desea es la relación lineal. En la parte de abajo entonces dice que agregue la ecuación y agregue el valor del R cuadrado. Al dar a aceptar en la pantalla anterior, aparece entonces la línea dibujada sobre la figura, la línea de tendencia y además aparece la ecuación de esa línea. Observen que en este caso sería y es igual a menos 2.86 que multiplica x más 615,1. Esta es la ecuación de una línea recta, y igual a mx más b, en donde b es el intercepto, o sea, el punto en donde la línea corta el eje de la y, este es el eje de la cosecha, y menos 2.86 sería la pendiente de la línea. En este caso, la pendiente es decreciente y por eso es que es negativa. El valor del R cuadrado dice que es 3%, o sea, 0,03. Esto es un valor de R cuadrado muy bajo. El R cuadrado lo que mide es el parecido que hay entre la dispersión y la línea de tendencia que se dibuja. Si la dispersión es muy ordenada, vamos a encontrar que la dispersión se va a parecer mucho a la línea de tendencia y por lo tanto entonces el R cuadrado va a ser alto. En este caso, la dispersión pues no se parece en nada a la línea de tendencia y por eso es que dice que el R cuadrado es muy bajo. O sea, el parecido viene a ser apenas un 3%. Por la vía del clic en cualquier punto de la dispersión, es cierto que se puede obtener la ecuación de la línea de regresión entre las dos variables que se utilizan en la figura, en este caso, post-bloom y cosecha. Sin embargo, no hay ningún elemento fuera del R cuadrado, no hay ningún elemento en este resultado que me ayude a juzgar la línea de regresión. Por lo tanto, debemos realizar lo que se llama un análisis de regresión para tener elementos de juicio que me permitan decidir si esa regresión es válida o no es válida. Repito, el valor del R cuadrado es un indicador importante, pero no es suficiente para decidir si la regresión es válida o no es válida. El R cuadrado lo único que me dice es que el parecido entre la línea y la dispersión es muy bajo. Por eso es que tenemos que hacer entonces el análisis de regresión. El análisis de regresión lo vamos a encontrar de nuevo en el cuadrito que resume los procedimientos estadísticos de Excel, que generalmente está en el menú de datos. En este caso, entonces buscamos a donde dice regresión. Como la mayor parte de los procedimientos que se resumen en el cuadro este de análisis de datos, el análisis de regresión me va a presentar una pantalla de diálogo en donde yo tengo que definir la entrada de datos y la salida de datos. Primero que nada,
la pantalla me pide dónde están los datos de la variable Y. En este caso se marca entonces la cosecha con todo y encabezado. Posteriormente, en la ventanita que sigue, me pregunta cuál es el valor o dónde están los valores de X. Marcamos entonces postbloom con todo y encabezado. Y no se les debe olvidar marcar, poner la marca en el cuadrito que está a la par de donde dice rótulos. Recuerden que Excel tiene que saber que hay rótulos en la primera celda de cada columna que se acaba de marcar, porque de lo contrario va a creer que ahí hay números y si no encuentra números no va a poder hacer nada. Al final entonces de esta pantalla yo tengo que indicarle a Excel de en dónde quiero yo que ponga la salida o el resultado del análisis, y entonces marco ahí donde dice rango de salida y en la ventanita esta y le indico en dónde está la celda en donde debe iniciar a imprimir el resultado del análisis de regresión. Tengan cuidado, eso sí, de que cuando ustedes marcan rango de salida, el cursor va a brincar inmediatamente a la ventanilla en donde ustedes marcaron en donde se encuentra la variable Y. Si ustedes marcan alguna celda en ese momento, entonces lo que va a suceder es que se borra la indicación de dónde se encuentra la variable Y se va a marcar la celda que ustedes indicaron. Y cuando ustedes les digan que aceptan y que haga el análisis, Excel no va a saber qué hacer porque ya no tiene variable Y. Entonces tenga mucho cuidado de esto porque generalmente sucede y esa es una de las principales fuentes de equivocación a la hora de hacer el análisis de regresión. Al dar a aceptar en la pantalla anterior, la hoja electrónica de Excel procede entonces a hacer el análisis de regresión entre postbloom, variable independiente, y cosecha, variable dependiente. El resultado lo va a poner entonces a partir de la celda que ustedes le indicaron y está dividido en tres cuadros. Un cuadro que es resumen de una serie de valores, eh, entre los que está el valor de R cuadrado y algunos otros datos que por el momento no son estrictamente importantes. Luego viene un análisis de variancia en que el análisis de regresión lo que hace en este caso es cuantificar cuánta de la variancia total, ¿verdad?, representada por la dispersión de los datos, está o logró representar por medio de la línea de regresión. En este caso, pues es muy poca. Observen que el valor de f es apenas superior a 1. 1 sería el valor en que ambas variancias, la de regresión y la de los residuos, sería igual. Y por lo tanto entonces observen que el resultado no es significativo. Esto lo que quiere decir es que la cantidad de variabilidad representada por la línea de tendencia o la línea de regresión no es significativa, no es buena. Ese es uno de los elementos de juicio que tenemos entonces para juzgar el análisis de regresión. Por último tenemos el último cuadro, quizás el más importante. En la primera columna del último cuadro entonces viene donde dice intercepto y dice postbloom. Eso quiere decir que los coeficientes que siguen en la columna 2 van a ser el intercepto, o sea, el valor de B, de acuerdo con la ecuación aquella de Y es igual a mx más B. Y en postbloom, dentro de los coeficientes está aquel menos 2,86, que es la pendiente, es el valor de M, mx más B.
Por lo tanto, entonces, la ecuación de regresión se construye con estos dos coeficientes. Cada uno de estos coeficientes va a estar acompañado de, en las últimas dos columnas, va a estar acompañado de un intervalo de confianza. Observen que para el intercepto, que es 615, el intervalo de confianza va desde 446 hasta 784. Eso quiere decir que ambos extremos del intervalo de confianza para este valor son positivos. Luego está el intervalo de confianza para la pendiente. La pendiente es menos 2,86 y su intervalo de confianza va desde menos 7 hasta más 2. Dese cuenta de que aquí tenemos un extremo negativo y el otro extremo positivo. Eso quiere decir que en medio de estos dos valores está el valor de 0. Si existe el valor de 0, o sea, si está el valor de 0 en el intervalo de confianza, eso quiere decir que hay una probabilidad de que la pendiente sea 0. Y por lo tanto, entonces, desde el punto de vista estadístico, esta pendiente no existe. Un último elemento de juicio es este valor de 0.24, que está en una columna que se llama probabilidad. Esta es una probabilidad calculada para la hipótesis nula que está escrita aquí arriba, ¿verdad? En azul. Esta hipótesis nula lo que hace es referirse a un análisis que hace el análisis de regresión, pues, de la hipótesis en que compara la pendiente con el valor de 0. ¿Verdad? Entonces, la hipótesis nula es que la pendiente es igual a 0. La hipótesis alternativa es que es distinto de 0. Entonces luego calcula una probabilidad y como cualquier otra regla de decisión, la hipótesis nula se rechaza cuando la probabilidad es menor o igual a 0,05. En este caso la probabilidad es 0.24. Dese cuenta de que es mucho más grande que 0,05. Y por lo tanto, entonces, no podemos rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir entonces que, de acuerdo a este último análisis que hace el análisis de regresión, no podemos rechazar la hipótesis nula. La pendiente es igual a 0, por lo tanto, no existe. Al no existir entonces la pendiente, esto quiere decir que Y es igual a B, porque M por X se hace 0 porque el valor de beta 0, el valor de M no existe, no, estadísticamente es 0. Recuerden que el 0 está entre los dos extremos del intervalo de confianza y por lo tanto entonces estadísticamente no existe. Por lo tanto entonces la ecuación quedaría nada más Y es igual a B, o sea el intercepto. ¿Cuál es el intercepto? 615. Entonces trazaríamos una línea que sería paralela al eje de las X, tal y como se representa en esta figura. Esto lo hago única y exclusivamente para enfatizar el hecho de que el análisis de regresión, hacerlo es importante, no nos podemos quedar única y exclusivamente en el clic de la dispersión y que agregue la línea y la ecuación de esa línea de tendencia. No, hay que hacer el análisis de regresión para tener todos los elementos de juicio que se ocupan para decidir si la regresión existe o no existe. En este caso, pues no existe, y por lo tanto entonces
no se hace nada. Simple y sencillamente no habría nada. Bueno, esto ocurre precisamente por el hecho de que arrancamos este análisis de regresión de un par de variables que están muy pobremente correlacionadas. A pesar de que se alteró el archivo para que diera algo, ¿verdad? Da una correlación muy pobre entre post-bloom y cosecha. 0.4, 40% sería la correlación. Generalmente las correlaciones decentes como para pensar en hacer regresión entre las variables están por encima de 60%. Sin embargo, recuerden que a mí no me gustan los numeritos mágicos, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ser una correlación para considerarse buena? Eh, no, no existe una regla que diga cuánto tiene que ser. Desgraciadamente hay veces en que la máxima correlación que ustedes van a obtener es 40, 30%. Y pues entonces esa será la mejor, porque es la máxima que ustedes van a obtener. Sin embargo, o sea, para todo el mundo sería deseable que las correlaciones fueran de 90, 80%, pero no siempre sucede. La ecuación y es igual a mx más b es una ecuación matemática. Eh, como las ecuaciones de regresión son eh, ecuaciones de una tendencia que representa a eh, un comportamiento de una dispersión, pues entonces hay alguna diferencia en este caso y por lo tanto entonces se prefiere utilizar eh, una notación estadística para la ecuación de regresión. La notación estadística en este caso sería y es igual a beta 0 más beta 1 por x. Por eso es que la hipótesis nula en la diapositiva anterior está como que H0 es igual, H0 dice que beta 0 es igual a 1 y la alternativa que beta 0 es distinto de 1, perdón, es igual a 0 y distinto de 0, disculpen. Eh, en esta diapositiva estamos representando el polinomio tal y como es. Y es igual a beta 0 por x a la 0 más beta 1 por x a la 1. Lo que pasa es que x a la 0 siempre es igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Y cualquier número elevado a la 1 es igual a sí mismo. Por lo tanto, entonces, por un convencionalismo, nunca se pone ni el x0, ni el x a la 0, perdón, ni la potencia 1 del monomio beta 1 por x. Eh, Esto hace entonces que la ecuación de regresión sea y es igual a beta 0 más beta 1 por x. Por eso entonces la ecuación de regresión dice beta 1 igual a 0 y beta 1 distinto de 0. Vamos a revisar eh, cómo se hace el análisis de correlación y de regresión utilizando el programa Infostat. Vamos a utilizar el mismo archivo que usamos eh, para hacer correlación y regresión con Excel. El resultado va a variar un poquito porque aquí vamos a utilizar el archivo sin alterar. Recuerden que para el análisis en Excel usamos el archivo con una pequeña alteración, supuestamente para que nos diera un resultado
didácticamente adecuado, pero no nos resultó nada, nada bueno. Eh, Tampoco nos va a dar nada bueno utilizando el archivo real, pero bueno, hagámoslo de esta manera. Los datos en formato columnar, en Excel se trasladan de la misma manera en que hemos trasladado todos los datos hacia Infostat. Simplemente copiamos el cuadro con todo y encabezados y abrimos el Infostat, le decimos que nos dé una tabla nueva, le decimos que pegue con todo y encabezados de columna y de esa manera ya trasladamos los datos al Infostat. Una vez que tengamos los datos en Infostat, vamos a abrir entonces el menú en donde dice gráficos. Y dentro de la tabla que se despliega, al hacerle clic a gráficos, viene un comando que se llama diagrama de dispersión. Recuerden que ya este diagrama nosotros lo hicimos en Excel. Ahora lo vamos a repetir acá en Infostat. Al hacer clic en el comando de diagramas de dispersión, se abre una pantalla. Ya estamos acostumbrados a estas pantallas de Infostat, que son las pantallas de diálogo que utiliza para los procedimientos. En este caso tenemos una pantalla en donde vienen a la izquierda todas las variables que le dimos al programa que venían en el archivo y vamos a crear aquí una figura de dispersión eh, en donde vamos a utilizar en el eje Y cosecha como variable dependiente y en el eje X post-bloom como variable independiente. Al dar a aceptar en la pantalla anterior, eh, nos aparece entonces el resultado que sería esta figura, que sería el gráfico de dispersión y una pantalla aquí aparte que es en donde nosotros le damos el formato que queramos a la figura. Tiene entonces tres cejillas, la pantalla esta de la izquierda, una que es para la serie, que en donde vamos a darle el formato a los puntos que están en el plano cartesiano. Otra cejilla dice eje X y otra cejilla dice eje Y. Obviamente, entonces, en cada una de estas cejillas le estaríamos dando el formato que nosotros querramos para cada uno de los ejes. Con respecto a la figura, no hay mucho que decir que ya no se haya dicho cuando hicimos la misma figura en Excel. La figura representa una relación muy pobre entre la variable post-bloom y cosecha. Recuerden que cuando la relación es estrecha, los puntos estos están muchísimo más ordenados, definen muchísimo mejor la tendencia de los datos y es visible en esta figura de dispersión. En esta figura nosotros lo único que vemos es un desorden de puntos en el plano cartesiano, un punto fuera de foco, una tendencia muy poco marcada. Creo que lo estamos haciendo al revés, pero nada importa. Creo que en Excel hicimos primero el análisis de correlación, luego hicimos el gráfico de dispersión entre la variable post-bloom y post-cosecha, puesto que era en ese momento la que tenía la máxima correlación. Pero bueno, aquí no hicimos el análisis de correlación, lo vamos a hacer ahora. Regresamos entonces al menú de estadísticas. En el menú de estadísticas se despliega una gran pantalla y ahí vamos a encontrar donde dice análisis de correlación. Y dentro de análisis de correlación se despliega una subpantalla en donde vamos a encontrar una función que se llama
coeficientes de correlación. Esa es la que nosotros queremos para obtener la matriz de correlación misma que ya nosotros obtuvimos con Excel. Al dar a aceptar en la función coeficientes de correlación, se abre esta pantalla en donde vamos a tener todas las variables en el cuadro de la izquierda y una pantalla que se llama variables en donde vamos a introducir aquellas que nosotros queremos correlacionar. En este caso nosotros queremos correlacionar todas con todas, entonces vamos a introducir todas las variables dentro de del cuadro que se llama variables y posteriormente le damos a aceptar. De la pantalla anterior entonces brinca a esta otra en donde nos pide que definamos cuál es el coeficiente de correlación que queremos. Infostat está en capacidad de hacer varios coeficientes de correlación. El que nosotros estamos estudiando y el que estamos utilizando es el coeficiente de correlación de Pearson. Luego en un futuro diseño 2, entonces vemos la función del coeficiente de Sperman y el coeficiente de concordancia. Eh, pero esto no es parte del curso. Eh, sí le vamos a decir que la presentación nos la dé en forma matricial, igual que la que le pedimos a Excel. Al dar a aceptar en la pantalla anterior, el Infostat despliega el resultado del análisis de correlación. Observen que es una matriz muy parecida a la que obtuvimos en Excel. Observen que en la primera línea están todas las variables y en la primera columna están exactamente las mismas variables. Igual tenemos una matriz que está dividida en diagonal por una diagonal de unos. Trasladamos el resultado de Infostat a Excel y aquí le vamos a poner colores y lo vamos a adornar un poquito para explicar las partes de esta matriz y ver que es exactamente igual a la que tuvimos en Excel. Eh, Como dijimos, ya está dividida la matriz en una diagonal de unos. En Excel la mitad superior está en blanco y la mitad inferior es la que te contiene los coeficientes de correlación. En este caso es igual, tenemos los coeficientes de correlación en la mitad de abajo. Observen que igualmente aparecen signos, coeficientes positivos y coeficientes negativos. El signo menos tiene exactamente el mismo significado que ya explicamos en su momento con la matriz de correlación en Excel. En este caso, la parte gris, que es la parte superior de la diagonal, la parte superior de la matriz, aquí está llena. Lo que tiene son los valores de la probabilidad. Una probabilidad que en cada una de las combinaciones, qué sé yo, compactación, humedad, hojarasca, humedad y hojarasca, compactación, eh, todas y cada una de las comparaciones hay una hipótesis nula que se prueba. Y la hipótesis nula que se prueba es que la correlación es igual a cero, que el coeficiente de correlación es igual a cero. Entonces viene la hipótesis alternativa que dice que el coeficiente de correlación es distinto de cero. Bueno, entonces para decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, entonces necesitamos una probabilidad. Esa probabilidad la juzgamos en función de la regla de decisión que ya conocemos y que hemos utilizado siempre. Si la probabilidad es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. De lo contrario, se acepta. Bueno, fíjense, en este caso no hay una sola probabilidad en todo el cuadro que sea, pero ni siquiera, solo hay una que es de 6%.
que es la probabilidad para el coeficiente de correlación que hay entre mancha grasienta y humedad del suelo. Es la única que hay y la otra más pequeña es de 8% entre mancha grasienta y déjenme ver, y post-bloom, mancha grasienta y post-bloom, dos enfermedades. Eh, Esas serían las únicas dos probabilidades así como que ligeramente decentes. Fuera de ahí, ninguna otra se acerca, pero ni siquiera al 5%. Todas andan por encima del 10% y por lo tanto en ningún caso se rechaza la hipótesis nula. Lo que querría decir es que los coeficientes de correlación estadísticamente serían iguales a cero, de acuerdo con la hipótesis nula. Ese resultado no nos ayuda mucho y por eso es que la probabilidad de la hipótesis nula para el caso de correlación no es un valor que tenga efectos prácticos importantes. La correlación generalmente se juzga por el tamaño del coeficiente, por el tamaño del coeficiente. Y entonces vamos a tener valores bajos, valores medios, valores altos, dependiendo del tamaño del coeficiente de correlación, ¿verdad? Hay algunos autores que dicen que eh, menos de 20 es menos de 20% es una correlación baja, entre 20 y 50% y 60% es una correlación media y de 60% en adelante es una correlación, digámosle que adecuada o digna de tomarse en cuenta, ¿verdad? Para efectos prácticos, obviamente que lo que nos sirve es que las correlaciones sean 80, 90%, ¿verdad? Pero bueno, hay veces en que no la vemos. Con verde se resaltó la correlación entre post-bloom y cosecha. Observen que en este caso la correlación es menos 0.19, no es menos 0.4 como nos había dado con el archivo alterado. Este es el valor real que se obtuvo cuando se hizo el trabajo allá en los chiles. Obviamente, ustedes pueden ver, las correlaciones son muy pobres y por eso no logramos el objetivo que buscábamos en aquel momento. Regresamos al menú original y a los datos originales y de nuevo al el menú que dice estadísticas. Dentro de la pantalla entonces que se abre el menú de estadísticas, vamos a encontrar regresión lineal. Eso es lo que vamos a hacer, regresión lineal después de haber hecho correlación. Vamos a hacer regresión para las variables post-bloom y cosecha. A pesar de que tenemos una correlación tan pobre, nada importa, pero para poder comparar con el resultado de Excel. Al darle a aceptar a la función regresión lineal, se abre la pantalla de diálogo donde todas las variables van a estar aquí a la izquierda y de allí vamos a introducir las que queremos en los cuadros de la derecha. Es importante que se sepa cuál variable es independiente y cuál variable es dependiente. Es muy importante que ustedes conozcan la relación esta entre las variables para poder hacer una regresión adecuada. Post-bloom es la enfermedad que destruye la cosecha. Por lo tanto, entonces es la variable independiente, perdón. Y la cosecha va a depender de la cantidad de post-bloom que nosotros tengamos. Por eso es que la cosecha es variable dependiente. Entonces, introducimos cada una de estas variables en su lugar dependiente e independiente
de acuerdo como marcan las flechas rojas en esta diapositiva. Le damos a aceptar. Al darle a aceptar en la pantalla anterior, nos brinca a esta pantalla en donde supuestamente tenemos que hacer una serie de solicitudes. Eh, en términos generales es preferible dejar esta pantalla tal cual está. Hay una serie de cejillas en esta pantalla que no utilizamos en este curso, pero sí los vamos a utilizar en el futuro. Dejamos entonces esta pantalla exactamente como está y le damos a aceptar. Como resultado, nos da dos cosas. Nos da la figura de dispersión con la línea de tendencia dibujada sobre los puntos de dispersión en el mismo plano cartesiano. Y además nos da tres cuadritos que son más o menos lo mismo que los cuadritos que nos da Excel. Vamos a trasladar este resultado a Excel para verlo un poquito mejor en esa pantalla. Nos da Excel. Tenemos un cuadro en donde aparece el R cuadrado, tenemos un cuadro de análisis de variancia, que en este caso es el último cuadro, en donde se juzga exactamente lo mismo, ¿verdad? Se juzga cuánta variabilidad que había en la dispersión se logró representar con la línea de tendencia. Y entonces, obtenemos que la probabilidad de F en este caso es muy pobre, es 24%. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? La hipótesis nula sería que el modelo de regresión o la línea de regresión representa significativamente el, representa, bueno, perdón, la hipótesis nula sería que la línea de regresión no representa una significativa parte de la variabilidad total que hay en la dispersión. Esa sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa sería que sí representa una parte significativa de la variabilidad. En este caso, de acuerdo con la regla de decisión, no podemos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto entonces no representa la línea de regresión una parte significativa de la variabilidad que muestra la dispersión. El otro cuadrito del centro es el que tiene los coeficientes. En amarillo están los coeficientes que son con los que se construye la ecuación de regresión. Luego viene en rojo, estaría el intervalo de confianza de la pendiente. Observen que de nuevo tenemos un extremo negativo y un extremo positivo, por lo tanto incluye el valor de 0. Y por último tenemos en verde la probabilidad de aquella prueba que se le hacía a la pendiente, ¿verdad? La hipótesis nula, aquella que se hacía para determinar si la pendiente era igual a 0 o no. Entonces, recuerden, la hipótesis nula es que la pendiente es igual a 0 y la hipótesis alternativa es que es distinta de 0. La probabilidad se juzga por la misma regla de decisión. No se puede rechazar la hipótesis nula con esa probabilidad que está resaltada en verde y por lo tanto entonces la pendiente es 0. Estadísticamente no existe. Eso sería entonces, señores, la parte de regresión y correlación que, que les he estado debiendo por días de días de días de días y por no poderla subir al sitio, es que no se las había podido enviar. Ahora pues tuve que aprender a usar este asuntito de grabar videos y subir los videos a YouTube y toda la cuestión.
esta para poder subir eh, este archivo. Me da la impresión de que es bastante más, más práctico. Pero bueno, hasta acá llegamos. Eh, Hay algunos archivos que les voy a hacer llegar, principalmente enlaces para recoger información sobre las prácticas eh, y algunas pruebillas cortas adicionales que necesitamos tener para poder rellenar el acta de la dirección. Eso estaré viendo que se haga en el transcurso de esta semana y para dejar de estar atrasando más. Bueno, entonces muchas gracias. Recuérdense quedarse en casa. Recuerden que estamos en una segunda etapa de la pandemia. Generalmente los rebrotes son más peligrosos que los brotes y por lo tanto hay que extremar las medidas de higiene y las medidas de contención. Yo no quiero tener que ir a visitarlos a ninguno de ustedes al hospital y muchísimo menos a ningún otro lado. Eh, Cuídense mucho y nos estamos viendo virtualmente en el transcurso de estos días. Muchas gracias.